¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar una radiografía y la historia del fundador de Grupo Cocomex. A mi derecha se encuentra el maestro Fabián Saracho, que es el director general de la compañía, y a mi izquierda mi compañero de clase y amigo, el licenciado Íñigo Pérez. Él está en la parte de desarrollo de negocios. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la breve historia del fundador. Bueno, la empresa fue fundada por mi padre en el año 2003. Mi papá es de origen colombiano. Él migra a México cuando tenía 17 años. Posteriormente estudia la carrera en México y cuando tenía 22 años fundó Grupo Cocomex. Bueno, el maestro Fabián, el director general, nos va a platicar un poco de su perfil y la historia de cómo comenzó Grupo Cocomex. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues tengo el gusto de participar con esta empresa. Mi nombre es Fabián Saracho, soy maestro en Derecho. También tengo la oportunidad de dar clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y me da mucho gusto estar con ustedes y ver este tipo de proyectos. Les comento, la empresa es el fruto del esfuerzo, del trabajo que hay todavía en este país que se puede lograr. Esta empresa nace haciendo trabajos de construcción en un inicio, contratos con el sector público, y con el tiempo fue adquiriendo mayores oportunidades y creció en diferentes campos como es hoy en día la energía, el gas natural y diferentes en diferentes partes del país empezó a hacerse obra pública y esto ha crecido afortunadamente hasta llegar a diferentes países del mundo. Correcto. Ahora, bueno, complementando un poco con cómo está desarrollada la estructura familiar, cómo está formado el desarrollo de la familia empresaria, pues bueno, Grupo Cocomex está formado por un consejo familiar, es una empresa 100% familiar. Realmente la toma de decisiones es muy efectiva. Actualmente yo me desempeño como vicepresidente, el puesto máximo es el de mi papá, que es la presidencia de la empresa. Y bueno, estamos integrados por un consejo familiar, de ahí parten todas las áreas técnicas y bueno, somos un grupo que toma decisiones muy efectivas y rápidas. Y bueno, como comentaba el maestro Fabián, un poco de la descripción de la empresa, Grupo Cocomex somos una empresa enfocada en los sectores de energía, infraestructura y oil and gas. Participamos en el mercado de más de 9 países en los diferentes sectores en los que nos desarrollamos. Somos un grupo con más de 4.000 colaboradores y bueno, tenemos miras a nuevos proyectos en los diferentes sectores, sobre todo en México, en cuanto a energía, infraestructura, ductos, carreteras, vías férreas y bueno, perforación y diferentes contratos con el sector Pemex. Bueno, al ser una empresa 100% mexicana y siempre mirando hacia el futuro, siempre procuramos tener los estándares más altos de calidad, más altos de ejecución en los proyectos. Entonces somos una empresa certificada ISO, tenemos certificaciones ISO 14001, ISO 9001, certificaciones industriales como lo es ASME. Y bueno, debido a la pertenencia que tenemos al sector industrial y a un mercado y un nicho tan específico, el tipo de certificaciones que manejamos son muy complejas. Incluso, pues bueno, al pertenecer al sector público, hay políticas internas muy bien establecidas de compliance para la relación con los funcionarios públicos, la manera de ejecutar las obras. Entonces, este tema está muy bien definido. Adelante. Es muy importante comentar que esta empresa está comprometida con el medio ambiente, está comprometida con la ética, por eso tenemos códigos de ética, tenemos una buena comunicación asertiva con todo el personal y eso nos permite que no solamente el sector público, nosotros participamos con ellos, sino también participamos con muchas empresas privadas del hemisferio. Eso ha permitido que esta empresa crezca bien y tenga una perspectiva y un trabajo muy disciplinado, muy ordenado. Tú que eres abogado,
y entiendes muy bien esta parte de compliance con las empresas. Platícanos un poco cómo es el proceso de cumplimiento que se genera entre las empresas y que requiere gobierno. Creo que es un buen punto para esta parte de certificaciones. Muy bien, hoy en día el sector público tiene un sistema complejo para contratar. En este sistema complejo hay muchísimas variables y estas variables son muy importantes desde la parte técnica a la parte sustantiva, a la parte administrativa que tienen que cumplir las empresas. Esto permite que los trabajos hoy en día se tengan que hacer en tiempo, en forma. Bueno, maestro, ¿nos podrías platicar un poco de cómo funciona el mercado en este sector que es tan, pues entendemos que es tan limitado y las empresas son pocas debido a que se requiere de mucha experiencia para ejecutar proyectos de estos niveles y de estos calibres, proyectos tan grandes que afectan pues a los países en su desarrollo? Muy bien, toquemos el tema de energía, por ejemplo. El mercado de energía, todos sabemos que es sumamente importante. La población crece, necesita más energía. Cuando las empresas privadas quieren establecerse en algún lugar, necesitan tener los servicios. Uno de ellos es la energía, si no, sería imposible que se establecieran. Cuando estas empresas, como el caso de Cocomex, detectan este tipo de necesidades sociales, Cocomex ha sido una empresa que ha propuesto al sector público, ha detectado esas necesidades e impulsa el desarrollo en el país. Y tenemos casos del sur del país en los cuales estamos trabajando para poder desarrollar el sur del país, que es una de las zonas más afectadas por la pobreza y por toda la situación que todos conocemos. El mercado entonces se vuelve un mercado muy importante por las necesidades para el desarrollo del empleo, para los servicios, y es así como las empresas a nivel mundial, en un libre mercado como el que vivimos en este país, hay una gran participación. Sin embargo, no por ser una empresa internacional cumple con todas las características. Es muy importante que en aspectos de energía, por ejemplo, el conocimiento técnico tiene que ser muy especializado. No cualquiera puede participar. Ok, sí, complementando un poco lo que dice el maestro, lo que comenta el maestro, para ejecutar cualquier tipo de proyecto, una empresa en este sector necesita informar al cliente de las experiencias y las capacidades técnicas que tenga sobre este proyecto en específico, cualquier tipo de proyecto. Entonces, eso limita mucho la capacidad que tienen las empresas de entrar a algunos proyectos. Por ejemplo, si estás licitando para un proyecto de generación de gas o de energía, como menciona el maestro, necesitas tener experiencias similares anteriores o aliados en tu consorcio que puedan complementar esas experiencias. Y esto es uno de los principales factores, además del sector económico y financiero de las empresas, que limita tanto este tipo de sector, el sector de obra pública. Sí, de igual manera, bueno, el mercado es muy cerrado. El mercado de construcción, por lo menos en la obra pública, es un mercado que la reputación y un poco la ejecución de los proyectos cuenta mucho. Si al momento de hacer un proyecto no se hace con los estándares correctos de calidad y siguiendo los procedimientos, pues un cliente nunca más va a querer contratarte. Entonces siempre hay que ser muy estratégicos. El sector de obra pública pues es un sector variable, hay variables políticas, variables económicas, pero siempre hay que permanecer y procurar ser una empresa que no dependa de estos factores. Maestro Fabián, ¿nos puede comentar un poco de la cadena de valor? ¿Cómo funciona la generación de valor en Grupo Cocomex? Bueno, la cadena de valor es muy importante. Nosotros trabajamos en equipo, buscamos los proyectos, hay un área especializada que se dedica a eso. Posteriormente lo propone a un grupo que es el consejo y se hacen previamente todos los estudios, todas las factibilidades financieras, también técnicas para poder llevarlas a cabo, y de esa forma se aterriza en un proyecto formal
que se presenta a través de un instrumento jurídico al área que corresponda, por parte del sector público o al privado. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿nos podría dar una descripción de cuál es el control de la gestión de la empresa? O sea, ¿cómo se administra internamente la empresa? Bueno, nosotros estamos utilizando tecnologías de la información para poder tener controles de gestión. Desde que tenemos temas tan sencillos como los controles que tienen que ver con cuestiones de comunicación, hasta una gestión ya desde un proyecto, donde están definidas las tareas de las áreas operativas, pero también de las áreas que ejecutan, las áreas que diseñan. A través de estos sistemas, de estas plataformas, podemos conocer cómo es el avance de cada uno de los proyectos. Bueno, maestro, en el cargo que desempeñas como director general de la empresa, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales preocupaciones que tienes pues, respecto al futuro de la empresa, y siendo una empresa familiar, en este ámbito, cuáles son las principales preocupaciones que tendría el doctor Álvarez, que nos puedas comentar? Bueno, estas preocupaciones están establecidas en la visión, en la misión de Cocomex, y sobre todo lo importante es que esta empresa siga creciendo, siga generando empleo, siga dando buenos frutos, buenos resultados con trabajo de calidad, con los estándares internacionales, y que sea un ejemplo para empresas familiares que bien se pueden desarrollar o se están desarrollando en este país. Adicionalmente, bueno, uno de los grandes retos que vemos ante toda la crisis que hemos estado experimentando, un poco la visión a futuro que tiene mi padre, sin duda alguna, pues bueno, al depender del sector público, se crea una línea muy delicada que siempre tiene que procurarse y tenemos que velar por ella. En lo personal, para mí ha sido un gran reto, bueno, a mi corta edad, estar en un puesto directivo, ver a tanta gente y de cierta manera tener que responder ante tantos problemas, tantos proyectos. Así como hay éxitos, hay de vez en cuando fracasos. Entonces esto ha sido un reto muy grande para mí. He tenido la fortuna de bueno, estar en un lugar privilegiado, tener unos padres de familia que me han educado de esta manera y bueno, nunca le he tenido miedo a los grandes retos que he tenido, pero este sí ha sido uno de los temas más difíciles para mí. Sin duda alguna la gente pues se cuestiona cuando ven a una persona de mi edad, de mi corta edad, en un puesto gerencial, pues surge una cierta preocupación, pero esto me enseñó a siempre procurar lo mejor, siempre capacitarme y aprender cosas nuevas. Entonces, cerrando un poco, y bueno, aquí el maestro nos dará un consejo. Por último, ¿algún consejo que tú, maestro, en el puesto que desempeñas y con la experiencia que has adquirido a lo largo de los años, nos puedas dar a nosotros jóvenes que estamos en proceso de desarrollo y que queremos desempeñarnos en grandes puestos como líderes de empresas y de familias? Bueno, lo que puedo decirles a ustedes, a los estudiantes, inclusive lo que recomiendo a mis estudiantes en la universidad, es que nunca dejen de tener objetivos, de soñar y de luchar por sus sueños. Se pueden lograr, se pueden aterrizar muchísimos proyectos, pero todo nace primero de una idea. A partir de ello, no hay que tener temor por intentarlo, y son precisamente en estos procesos donde uno puede equivocarse, es cuando uno aprende. Perfecto, maestro. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y tus grandes comentarios, la historia de la empresa y sobre todo este último consejo que nos haces favor de compartir. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxito. Listo.